Seguimos trabajando el tema del hombre que ejerce violencia y respecto a esta pregunta, si existe un perfil del agresor en la pareja, vamos a ver qué piensan algunos autores. Primero tenemos una breve caracterización que hace María Inés Amato en el libro La pericia psicológica en violencia familiar, y ella dice que entre las características de personalidad se encuentran un sistema de creencias basados en mitos culturales acerca de la masculinidad y la inferioridad de la mujer, ¿no? El hombre aparece como ganador, fuerte, no puede mostrarse inseguro, débil, no llora, dejando de lado aspectos significativos justamente como las emociones, afectos y necesidades, e identifica como características, digamos, la restricción emocional, que es justamente ya lo que veíamos con Luis Bonino Méndez, que tiene que ver con la pobre integración escasa y a veces nula respecto de las emociones y los afectos, donde justamente el hombre tiende a intelectualizar, a racionalizar, habla de las emociones y le cuesta muchísimo poder conectar con la intimidad, ¿sí? Con la intimidad de uno respecto de los afectos y la emoción. Presenta obsesión por los logros y los éxitos, dice esta autora. Y respecto de algunas regularidades en la personalidad y la conducta, aparece el deseo de control, que también lo hemos visto en Bonino como un micromachismo, la doble fachada, ¿no? Esta doble fachada que para afuera es una persona socialmente aceptable, tiene relaciones, que es muy bien visto, y para el interior generalmente la pareja o la familia, digamos, justamente padece los efectos de la violencia. Baja autoestima, aislamiento emocional, posesión, celos, dependencia emocional, intuición negativa y agresión silenciosa. Identifica esta autora. Vamos a ver Donald Dutton, en su tipología en el libro El golpeador, reconoce tres tipos de agresores, ¿no? Reconoce los agresores cíclicos, los psicopáticos y los hipercontrolados. Los agresores cíclicos, él dice que son emocionalmente inestables, responden a los cambios con variabilidad, presentan altos montos de impulsividad, de inestabilidad emocional e irascibilidad. Suelen ser hombres que responden, digamos, con mayores niveles de violencia ante el temor frente al abandono de la mujer, malinterpretan y culpan a la mujer si no satisfacen sus necesidades, que la mayoría de las veces son casi imposibles de cumplir, y por ello las mujeres reciben el castigo. Y él marca también la presencia de la doble fachada. En los agresores psicopáticos, Donald Dutton dice que son los conocidos también como instrumentales, porque realmente hacen un uso de la dominación y de la violencia de manera instrumental para la resolución de los conflictos, ¿no? Son personas muy frías, calculadoras, faltas de empatía, no sienten culpa ni remordimiento por lo que hacen. Es más, suelen tener, digamos, justificar, ¿no? De manera, suelen justificar su reacción. Arman proyectos poco realistas y suelen tener conductas antisociales. Los agresores hipercontrolados, el nivel de violencia ejercido suele ser de menor intensidad y frecuencia que los anteriores. Son personas con rasgos obsesivos, son pasivos, dependientes, dice Dutton, ¿no? Reconoce dos tipos, este autor, un estilo activo y un estilo pasivo. En el estilo activo, él dice que utilizan activamente justamente la estrategia del control frente a la pareja, y un pasivo que se muestra distante y que intenta mantener el control. Una de las primeras
pericias en las cuales me tocó intervenir haciendo una evaluación a un hombre que estaba detenido frente al primer episodio de violencia con su pareja. Justamente venían de años de una situación de violencia sostenida e insidiosa, ¿no? Con ejercicio de los micromachismos, de violencia emocional instalada, pero que se manejaba de manera como imperceptible, ¿no? Y muy insidiosa, hasta que frente a un estallido, una pelea que tiene que ver con el color de pintura de una pieza, porque estaban arreglando la casa, y la pelea estalla porque la mujer quería que la ayudara a decidir o viniera a ver el color de la pintura. Él estaba mirando la tele, en ese momento había un partido, él había venido cansado, era cabeza de hogar porque así lo habían arreglado y la mujer podía solamente salir algunas veces ejercía unas horas, ¿sí? De docencia. Entonces, la mujer estaba prácticamente estallada frente al manejo, se quedaba prácticamente sola todo el día con los niños, llevaba adelante la casa, su trabajo, era profesional, había logrado recibirse y habían sido compañeros de la misma carrera, pero él no había logrado recibirse, ¿sí? Pero, digamos, él frente a la exigencia de ella en ese momento, reacciona intempestivamente, empiezan una escalada simétrica donde empiezan a discutir, él no se mueve y ella va y corta la luz estaba muy enojada, corta la luz de la casa, baja la llave, digamos, de la luz de la casa y él se queda obviamente sin poder ver el partido que él estaba viendo. En ese momento él reacciona intempestivamente y el nivel de violencia aumenta y termina empujándola, tirándola al piso y en una actuación de descontrol eh, frente a esto. Una persona con claros rasgos obsesivos, donde el hipercontrol de la agresión y de todos los aspectos que tenían que ver con esto, en ese momento de desajuste, bueno, salieron en forma intempestiva. Lo positivo es que esta persona tenía como en los días que llevaba de detención, había como tenía capacidad como de autorregistro y capacidad de reflexión. Y fue un caso donde en realidad justamente por esta tela que había, ¿no? Presente en él, había la justicia, en el proceso que hicimos pericial, uno había podido evaluar efectivamente que la justicia o la intervención de la justicia había operado como un límite, como un tercero. Son pocos los casos en los que la justicia en realidad opera como límite, pero sí pasa, ¿no? Tiene que ver también con la capacidad de autorregistro y de autoevaluación que pueda llegar a tener la persona. Echeburúa y colaboradores, investigadores españoles en el campo de la psicología jurídica, han trabajado y siguen trabajando muchísimo respecto del tema de la violencia en la pareja, en el desarrollo de investigaciones respecto de dispositivos para tratamiento, en escalas para la valoración de la predicción del riesgo. Es una mirada, digamos, diferente a la que nosotros
por ahí con la impronta que tenemos en formación en psicología en la Argentina, bueno, es distinta, ¿sí? Pero bueno, bien interesante porque ellos tienen en materia de investigación en España van de la mano de una manera como muy interesante, investigando constantemente. Entonces uno se encuentra con trabajos del grupo de Cheburúa como muy interesantes, donde uno puede ir viendo la progresión en sus avances y en sus desarrollos. Los invito a que lo rastreen en Google y que lo leen. Ustedes tienen en la lectura alguna secuencia de ellos. Hay mucho escrito acerca de manuales de violencia familiar, de predicción del riesgo de violencia de este equipo. Y reconocen dos tipos. Este es un artículo del año 2010 que incluso ha sido de alguna manera ya ampliado. Violentos con la pareja, estables emocionalmente, socialmente integrados, son aquellos hombres que limitan la violencia a la pareja, tienen más autoestima, menos distorsiones cognitivas, hay menos abuso del alcohol y de sustancias y hay un mayor control de la ira y menor capacidad de menor cantidad, perdón, de antecedentes penales. En cambio, los violentos generalizados, inestables emocionalmente, no integrados socialmente, utilizan la violencia más allá de la pareja por alteraciones de la personalidad, hay abuso de alcohol y sustancia, hay mayor cantidad de distorsiones cognitivas y de antecedentes penales, dicen estos autores. Y en la conducta violenta en la pareja, estos autores dicen que es el resultado de un estado emocional intenso, la ira, que interactúa con actitudes de hostilidad, un repertorio muy pobre en cuanto a las conductas, déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas, y la presencia de factores precipitantes que tienen que ver con situaciones estresantes, abuso de alcohol, de sustancias, la presencia de celos, así como la percepción de la vulnerabilidad en la víctima. Entonces, en la conducta violenta en la pareja, ellos identifican que aparece una conducta de hostilidad que puede ser el resultado de estereotipos sexuales machistas en la relación, donde justamente se da todo lo que venimos viendo, de una marcada posición de superioridad y de ejercicio del dominio, y desde ese lugar aparece la existencia de celos patológicos, la necesidad del control, del dominio y de estrategias de legitimación de la violencia como modo de resolución de los conflictos. Un estado emocional de ira que varía en la intensidad, desde, digamos, una suave irritación, dicen estos autores, hasta una explosión de ira. Factores precipitantes directos, como les venía diciendo, tiene que ver con justamente la aparición puede ser de estresores, de consumo de abuso de alcohol o de sustancias. Un repertorio pobre de conductas que tiene que ver justamente con un déficit en las habilidades comunicacionales, por esto que veíamos de la imposibilidad que hay en poder conectar y poder integrar lo que se piensa con lo que se hace y el manejo de las emociones y de los afectos. La percepción de la vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Esto es claramente detectable por las personas que ejercen violencia. Hay claramente un patrón de reforzamiento de conductas violentas previas, identifican rasgos de personalidad que tienen que ver con la dependencia emocional, la agresividad generalizada, problemas en el control de la ira, impulsividad, bajo autoestima, celos, analfabetismo emocional, aislamiento social, ¿no? Hemos visto en el ciclo de la violencia en los videos anteriores justamente cómo en el problema en el control de la ira
cualquier cosa que desajuste a la persona estalla, ¿no? Puede ser mínima, puede ser una arruguita en el mantel cuando se va a sentar a la mesa, si la comida está más salada, o hasta como el color de la pintura que les decía yo en este caso. Y sobre la base, siempre, ¿no? Un ejercicio de la violencia basada en la socialización en estereotipos de género, dicen estos autores, con la presencia de sesgos cognitivos sexistas, ¿no? Justamente cómo la socialización en una cultura donde está impregnada de estereotipos de género, ¿no? Esto hace que justamente estas otras cosas también se sostengan y se faciliten en el ejercicio y sostenimiento de la violencia machista. Terapia, trastorno psicopatológico, se preguntan estos autores, ustedes tienen sus archivos para poder leerlos con detenimiento. La violencia es una conducta, todos sabemos, aprendida, ¿no? Por lo tanto, y reforzada. Por lo tanto, se puede desaprender, ¿no? Y dicen estos autores, la violencia es conducta sobreaprendida y reforzada por los beneficios secundarios que le trae al que ejerce la violencia por sobre la dominación y sumisión de quien la padece. Justamente la violencia, al ser una conducta aprendida, nuevamente puede ser desaprendida. Y puede ser desaprendida en un contexto, de abordaje. Hay distintos tipos de contextos de abordaje de la violencia, digamos, del hombre que ejerce violencia, y eso ya lo vamos a ver. Digamos, tiene un trastorno psicopatológico el hombre que ejerce violencia, y a partir de las investigaciones que hicieron en centros penitenciarios de España con personas que estaban condenadas, cumpliendo condena por haber ejercido violencia contra su pareja, estos autores llegaron a la conclusión de que no son habitualmente personas con trastornos mentales, pero sí con serios déficits psicológicos. Y identificaron falta de control sobre la ira, dificultades en la expresión de las emociones, la presencia de distorsiones cognitivas, el déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas y la presencia de una baja autoestima. Por lo tanto, son susceptibles de tratamiento, ¿sí? Las propuestas respecto al tratamiento son sumamente variadas y hay dispositivos que trabajan con modelos que tienen que ver con la reeducación en dispositivos grupales basados justamente con psicoeducación, donde se puede compartir a nivel grupal lo que va pasando, y el otro como espejo, ¿no? Esto es un dispositivo justamente grupal, va haciendo eco, ¿no? Y se va compartiendo. Y se trabaja básicamente sobre las emociones y sobre las situaciones estresantes, sobre el manejo y el control de la ira, ¿no? Es como sumamente importante. Y hay otros modelos que tienen que ver con abordajes individuales complementados con dispositivos grupales. En la Argentina hay grupos, ¿no? que trabajan en esto. No está en realidad en todas las provincias instalado como una política sostenida, ¿no? Sino queda como acciones de grupos que están como muy preocupados y que justamente frente a la problemática de la violencia tenemos que trabajar sobre las dos patas del problema, ¿no? Trabajar con la recuperación de la mujer y trabajar con la asistencia al hombre que ejerce violencia para que justamente se pueda desaprender este modo de resolución de los conflictos a través de la violencia. Y mucho trabajo se puede hacer, ¿no? Y se viene haciendo
respecto de de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, como lo vemos en esta imagen, donde el hombre se abre la cabeza y pueden salir otro tipo de cosas, ¿no? Esto me parecía como muy gráfica de lo que es la palabra. Hablamos mucho sobre la necesidad de la deconstrucción de los estereotipos y de la socialización en una cultura machista, ¿no? Entonces, este es un proceso muy interesante que se puede hacer, y el trabajo en nuevas masculinidades que tiene que ver con las próximas imágenes, ¿no? Con el hombre que puede estar a cargo justamente del cuidado y del hogar, sin por ello justamente eh, digamos, perder su supuesta masculinidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Puede seguir siendo un hombre reconocido y un hombre, una figura de hombre donde puede justamente integrar estas cosas que vemos que están presentes en un perfil donde hay aspectos que están totalmente disociados incluso rechazados, ¿no? Un padre en estas nuevas masculinidades en los cuales se viene trabajando para poder prevenir justamente la violencia, ¿no? Un padre que pueda ser un padre proveedor afectivamente, ¿no? No solo desde lo económico, sino en una relación cercana con su esposa y con sus hijos, un padre partícipe de los cuidados nutricios y de los cuidados en el crecimiento y en el rol y de la crianza, un padre que puede estar presente en las tareas cotidianas, tan presente que las puede llevar adelante. Hay modelos en pareja, ¿no? Donde el hombre es el que cocina, que plancha, porque le gustan más esas actividades. Y está todo bien, ¿no? Entonces, creo que justamente esto es lo que tenemos que empezar a trabajar o sea, seguir trabajando justamente en esto para la desconstrucción de la vieja masculinidad hegemónica, donde justamente el hombre es el proveedor, las tareas del hogar son del cuidado, del maternaje, y las tareas del hogar son pura y exclusividad de la mujer, ¿no? Y que el hombre no puede asumir responsabilidades domésticas y que es quien impone autoridad, ¿no? Entonces, justamente este es el gran desafío en la desconstrucción, corrernos de estos modelos. Por suerte, ya las nuevas generaciones están como bastante corridas y desconstruidas de estereotipos como muy instalados en la socialización del género. Entonces, bueno, yo creo que esto es como el gran desafío y es por donde hay que seguir trabajando en las patas para el abordaje de la violencia, ¿no? No solamente en los programas para la recuperación y el empoderamiento de la mujer y de la salida de la violencia, sino también en la asistencia al hombre, en el tratamiento y en los programas que podamos implementar de prevención, incluso esto desde el jardín de infantes, ¿no? Que creo que estos son los grandes desafíos que se vienen enfrentando desde hace poco, ¿no? ¿Por qué determinados juguetes para niñas y para niños, ¿no? ¿Por qué por qué hay colores para niños y no para niñas? Entonces, esto que se viene haciendo en la escuela de poder que los niños puedan ir identificando que puedan ir trabajando justamente en esta deconstrucción de roles tan marcados. Bueno, ese es como el gran desafío, ¿no? Y esto es uno
ya tiene sobrinos con hijos en edad de jardín de infante y demás, uno lo está pudiendo ver como positivamente ya no está tan instalado la salita de las nenas, la salita de los varones, ¿no? Cómo se pueden compartir juegos que son juegos para todos y para todas, ¿no? Y que no hay un color para uno ni un color para otro. Esto se viene haciendo, así que creo que este es el gran desafío, el poder seguir trabajando en estos aspectos que nos interpelan de deconstruir. Ese es el camino, ¿no? En el camino justamente de la prevención. Más estos otros abordajes que les decía. Bueno, muchas gracias y nos encontramos trabajando en el chat.